Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahora sí que dependiendo del lugar donde se conecten, el día que desean conectarse o ver o transmitir o compartir este programa. Como siempre, la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. Les damos la bienvenida también a través de nuestros hermanos de María Visión Radio, que transmiten estos programas. Su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, Ciudad de México. Los invitaría a que nos acompañen con esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta oración que voy a hacer a continuación está en el Evangelio de San Mateo 18, una promesa enorme y maravillosa del Señor. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Silvia Teresa, gracias, una hermanita de Chilpancingo, porque me está poniendo que el audio se escucha. De repente, pues la regamos, se nos cae el micrófono o no sabemos conectarnos bien. Mis hermanos, en esta ocasión, para mí es una gran bendición compartirles un testimonio de vida. Así le pusimos en la publicidad, testimonio de vida sin límite de edad. ¿Por qué este nombre o este título? Sin límite de edad, mis hermanos, porque hay personas a quienes la vejez la ven como una tragedia. A las personas de determinada edad la ven como una tragedia la vejez, y la vejez, mis hermanos, es un desafío. Esto es importantísimo entenderlo. Es tal vez el momento de hacer aquello que no hiciste nunca, ¿sí? A veces la palabra viejo la ven inclusive como ofensiva. Hay personas, ay, ¿por qué me dijo viejo? ¿Por qué me dijo vieja? Y la ven como ofensiva, entonces la sustituyen cuando dicen, es que las personas de la tercera edad. Bueno, bendito sea Dios, sabemos de la tercera ya entrados en la cuarta, o de la cuarta entrados en la quinta, ¿no? También hay una palabra que cuando la usamos nos hacen alguna, ¿cómo les diría? Alguna corrección, y nos dicen, no digas pobres, di hermanos necesitados. Mi Señor mencionaba la palabra pobre, ubicando el hecho como una bendición, diciendo que Él vino por ellos, por los pobres, tanto los pobres de espíritu como los pobres en sentido material, ¿verdad? Y también reconocer que no todos tienen el privilegio de llegar a la vejez. Mis hermanos, esa es una realidad. Y de tener la sabiduría
que en esa vejez ir cerrando ciclos de vida. Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien me preguntaba que si, y hace poco, no hace mucho, que si, o qué haría yo, o si me gustaría volver a tener 20 años, algo así más o menos, ¿no? Entonces recuerdo que no contesté de inmediato, me quedé meditando y les dije lo siguiente, ¿qué es mi pensar? Pues sí me gustaría tener 20 años, porque pues para empezar físicamente estaría mucho mejor, ¿sí? Pero con mis conocimientos, con mi mentalidad, con la experiencia que los años me han dado, ¿sí? Yo no cambio nada de eso por ser joven. Por eso les quiero compartir este testimonio, ¿sí? De una mujer a la cual le doy gracias a Dios, que la señora Luz Hashimoto de Leiva, mi madre, tuve la bendición de estar a su lado los últimos momentos de su vida. Y al estar viendo con mi hermano algunas fotografías de lo que fueron sus últimos años, pues me nació esta idea de compartir con ustedes lo que ella supo aprovechar del 100% de su vejez, ¿sí? Ella a los 70 años, pongamos atención, cuando pensaba que ya su ciclo activo había concluido, que pues lo que le tocaba hacer ya lo había hecho, ya había educado hijos, ya los había entregado, pues que ya a esa edad muchísimas personas, y creo que tenemos las experiencias en ese sentido, de que así como que, o los hijos también, siéntate aquí o siéntate allá, no te muevas, no salgas, así como que ya no tienen más que hacer, ¿no? Inició la etapa de descubrir qué quería Dios de ella. Bendito sea Dios que pudo responder a ese llamado, porque meditando lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña, nos comparte, principalmente a través de la vida de nuestros santos, tenemos que reconocer que es uno de los tesoros de nuestra iglesia, la vida de nuestros santos, que pues diríamos que muchos de ellos, antes de iniciar en el terreno espiritual, pues fueron pecadores, vivieron una vida desordenada, pero que llega un momento que tienen ese encuentro con el Señor y dan un giro extraordinario. Tengo aquí en las manos algo que se nos habla, por ejemplo, de San Agustín de Hipona. Cuando hicimos el póster de publicidad de este programa, pusimos, porque siento que es algo que le pasó a Doña Luz, a Mamá Luz, a la Maluji, como le llamamos en la familia. Cuando dice San Agustín: me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Inicia estas palabras San Agustín diciendo: tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Hay que recordar que la mamá de San Agustín, Santa Mónica, fue una mujer que
nunca perdió la esperanza y no la debemos de perder los padres de familia en la oración y la intercesión, el poder que tenemos como padres de interceder por nuestros hijos. Y que a pesar de haber sido educado San Agustín en un sentido cristiano, pues llegó un momento en que quiso vivir su vida escandalosa, pero que el Señor lo regresa, y así lo comparte, oyendo a otro santo, a San Ambrosio, y leyendo a San Pablo. Y obviamente gracias a oraciones de su madre Santa Mónica. Entonces, yo les compartiría en el caso de, vamos a seguir llamándola Doña Luz, Mamá Luz, como le dicen nuestras hermanas allá en Guasave, Sinaloa, Mamá Luz. Ella inclusive compartía que, era una persona de oración, sí, iba a misa los domingos también, pero digamos que hasta ahí no daba un paso más. Y ella nos compartía que en alguna etapa de su vida, un sacerdote con el cual ella de repente platicaba o se encontraba, o la buscaba, el padre Agustín, le decía, pero cada vez que la veía le decía lo mismo: Lulucita, el Señor te quiere a su servicio, le decía el padre Agustín. Y ella le contestaba molesta: ¿pero a qué horas, padre Agustín? Si tengo que hacer esto, si tengo que hacer aquello, etcétera, 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 ¿no? Y ella lo comentaba. Y aquí la situación que invitamos a hacer una reflexión profunda es: ¿cuántas personas, mis hermanos, entre los que van a estar escuchando este programa, con los que ustedes lo van a compartir? Acuérdense que es importante compartir. Compartir, mis hermanos, es evangelizar. ¿Cuántas personas porque tienen una familia, porque trabajan, porque tienen actividades con los hijos, piensan que están exentas de servir y amar al Señor a través de los hermanos, ¿sí? A través de las necesidades de los pobres? Y así como Mamá Luz decía, ¿pero a qué horas, padre Agustín? ¿Sí? Bueno, el compartirles es importante porque los últimos 20 años de vida de Mamá Luz, ella se los ofrendó al Señor, sirviendo, amándolo en lo que Dios quiere que lo amemos. ¿Se acuerdan cuando Él dice: porque lo que hiciste por el más pequeño, por mí lo hiciste? Dice: Señor, ¿me quieres amar? Ámame en tus hermanos, en los pobres, ¿sí? Y gracias a Dios, Mamá Luz un día tuvo ese encuentro maravilloso de asistir a una casita de oración. Nosotros, recordarles, hermanos, que los hemos invitado en otros programas, que como Apostolado la Nueva Evangelización, ANE, promovemos la oración en las casas, nos involucramos en ministerios, visita a hospitales, a reclusorios, abrimos comedores para nuestros hermanos los pobres, y oramos juntos, nos organizamos como una verdadera familia en el Señor. Y Mamá Luz así empezó, al asistir a una casita de oración, vivir una casita de oración. Y la oración que hacemos en el inicio de una casita de oración es esa: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti. Esta oración está basada en ese Evangelio de San Mateo 18, cuando la palabra de Jesús nos dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo
en medio de ellos. Y el texto bíblico también que poníamos como referencia para este programa era ese momento donde se encuentran con nuestro Señor. Esto está en el Evangelio de San Juan, el primero, San Juan 1, dice, cuando dos de los discípulos de Juan que oyeron a Jesús se acercaron a él y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Y le contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Esa es la pregunta de ellos. Jesús les dijo, vengan y verán. Más adelantito llega el momento donde Felipe va con su amigo Natanael y lo invita y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿sí? Y le vuelve a decir lo mismo, ven y verás. Y más abajo dice algo importantísimo la palabra de Dios. Dice que cuando Natanael llegaba donde Jesús, nuestro Señor Jesucristo le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí. Hermanos, dense el tiempo de leer este primer capítulo completo del Evangelio de San Juan. Antes que Felipe te llamara cuando estaba bajo la higuera, ahí te conocí. Antes de que Mamá Luz fuera invitada a la casita de oración, el Señor ya había tocado su corazón, la había visto y había dicho, esta hija mía va a ser parte de mi ejército, ¿sí? Antes, ¿sí? Entonces, como les decía, empieza con su casita de oración, bendito sea Dios, de esto hace ya, hasta donde recuerdo, entre 23 y 24 años, y en ese caminar con las hermanas de la comunidad allí en Guasave, Sinaloa, empezaron a abrir casas de oración, empezaron a visitar comunidades. Estoy hablando a partir de sus 70 años, ¿sí? Y hasta los 90 y algo, que todavía siguió como activa. Y aún en su vejez, los últimos 2 años de su vida prácticamente, pues ella siguió activa, pues si ustedes quieren, esclavizada a una silla de ruedas por no poderse mover, pero siguió activa como intercesora, con un rosario en la mano, haciendo oración día y noche, como intercesión. Entonces, se abrieron estas casas de oración en varias zonas o comunidades rurales, en otras, inclusive en otras ciudades. Saludo a los hermanos del Rosario, Sinaloa, a San Ruiz Cortines, nuestros hermanos de Ruiz Cortines, y que son alrededor de 6 comunidades ahí en la ciudad de Guasave, que se empezó a armar este grupo. Una de las cosas que a ella le gustaba decir, me está creciendo la familia, porque mis hermanos, esas son las bendiciones de vivir, de orar y de trabajar en comunidad. Somos la familia del Señor, ¿sí? Entonces, pues la invitación sigue latente. Y en eso de llamar, que era su familia, bueno, como apostolado tenemos también las oportunidades de cuando en cuando nos reunimos a nivel nacional, a nivel internacional, y en una de esas reuniones se les ocurre a nuestros coordinadores de entonces hacerle a ella que diera su testimonio en forma de entrevista a Mamá Luz. Y en esta entrevista ella hace un comentario muy importante, porque bueno, estamos en un auditorio ahí del SEM, éramos más, no recuerdo, pero probablemente 250 personas o 300, no recuerdo exactamente, pero le empiezan a hacer preguntas en su testimonio, y ella confiesa que es a la edad de 70 años cuando comprendió lo que era la obediencia, mis hermanos, a la palabra de Dios. Fíjense qué importante.
que ella comprendió lo que era la obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios pide a cada uno de nosotros. Y luego añadía, bueno, decía ella, gracias a Dios mamá fue de un humor increíble y se adaptaba a todas las edades, ¿sí? Y entonces decía, ahora les voy a compartir, decía ella, no siempre me gusta lo que me mandan, pero obedezco, ¿sí? Y luego añadió algo más. Y algo más está en el Evangelio de Mateo 20, para los que quieran ir a reflexionarlo después. Dijo ella, pues el gusto que me da, lo dijo volteando a ver a todos los que estábamos en el auditorio, es que sí, tengo que confesar que yo a ese llamado del Señor respondí, pues llamémosle tarde, pero dice la palabra que me va a pagar lo mismo que a ustedes, las que han iniciado temprano. ¿Se acuerdan aquella vez donde precisamente en este Evangelio el Señor llama a trabajar en su viña, a unos en la mañana, a otros a mediodía, a otros al atardecer? Y termina diciendo que a todos nos va a pagar igual. Entonces eran las cosas de las que mamá presumía, pero me van a pagar lo mismo que a ustedes que están empezando más jóvenes. ¡Qué bendición! Y como les decía, ojalá vayamos a meditar, está en Mateo 20. Y ¿cuántas personas, de hecho, como les comentaba, siguen recibiendo llamados del Señor de una forma o de otra y siguen siendo sordos? Por eso, estas palabras de San Agustín, me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Mamá quebró su sordera. De tanto tiempo que el padre Agustín, cada vez que la veía, le decía, Lulucita, el Señor te quiere a su servicio. Y ella se negaba. Eso no era para ella, comentaba. Ahora, hay que aclarar que en este proceso de su testimonio de vida, no siempre todo fue vida y dulzura. En este caminar, la misma palabra lo dice, y aquí sí quisiera detenerme un poquito para leerlo directamente de la palabra de Dios, porque no siempre todas las personas logran entender esta parte y se quejan, o qué les puedo decir, hay una confusión. ¿Y de qué confusión se trata? Se los voy a decir. Las personas, infinidad de personas, nosotros como apostolado, somos un grupo, como muchos otros, gracias a Dios, que tiene nuestra iglesia, apostolados, movimientos parroquiales, grupos de formación, de evangelización, que a los cuales llegan las personas a integrarse. Y una cantidad, pues sí, una cantidad importante de ellas, digamos, no pasan las primeras pruebas. Al integrarse en una comunidad, dan por hecho que esa comunidad, todos los que estamos en una comunidad, pues somos personas santitas, buenitas, y no es así. Yo recuerdo algo que se nos compartió en una ocasión para poder entender esta parte, ¿sí? O es lo mismo cuando de repente hay quien dice que tuvo una mala experiencia con un hermano o con un sacerdote por su carácter, etcétera. Estamos en la lucha, estamos en un proceso. Entonces el ejemplo nos lo decían así, es como hay una calle que está llena de baches y vienen los del gobierno, ponen unos anuncios que dice, perdone las molestias, estamos en obra, ¿sí? Pues eso nos pasa a nosotros, los que estamos integrados a algún movimiento, a algún apostolado, mis hermanos. Nosotros también estamos en obra. Nosotros también vamos en ese proceso de purificación. Una de las bendiciones que nos ofrecen todos los movimientos, todos los apostolados, todas las comunidades, es ir conociendo nuestro verdadero rostro. No lo que yo creo
que soy. Lo que los demás ven en mí, esa persona soy yo. En muchas ocasiones les he recomendado un libro de un sacerdote jesuita, padre John Power. Él escribió un libro que decía, ¿puede mi verdadero yo ponerse de pie? Nos dedicamos a analizar a todas las personas que nos rodean, a criticarlas, a juzgarlas, pero un autoanálisis realmente de quién soy yo. Somos muy benévolos en esto, ¿no? Entonces, por eso les digo, en este caminar de las cosas de Dios, no todo es vida y dulzura, y la misma palabra de Dios nos las dice precisamente en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Sirácides 2:1, cuando dice, hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes, porque vamos a ser probados. Más abajo lo dice, porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él te cuidará, sigue la senda recta y espera en Él. He ahí uno de los secretos de las comunidades. No es qué vas a encontrar o qué va a hacer la comunidad por ti. ¿Qué vas a aportar tú a la comunidad, mis hermanos? Y en ese proceso, el aporte que el Señor quiere es que practiquemos la humildad, el perdón. La misma palabra nos lo dice a través de San Pablo. Sopórtense, en una de sus cartas de San Pablo nos dice, sopórtense unos a otros. Porque la convivencia no es nada fácil, ¿sí? Pero es lo que yo voy a aportar, ¿sí? Por eso es, prepárate para la prueba. Y se viven diferentes amarguras, se viven situaciones, envidias, reclamos. Y por ese sentido equivocado de pensar que todos tenemos que ser santos porque estamos en un movimiento, que los que vamos a la iglesia, o no digo solamente en la misa del domingo, sino un poquito más allá de la misa de los domingos, bueno, ya somos fanáticos, pero el reclamo es, ¿de qué te sirve ir a misa? Mi hermano, ten la certeza que los que vamos a misa necesitamos esa presencia real del Señor en la Eucaristía, porque peor seríamos si no nos agarráramos y si no nos cubriéramos con lo que el Señor nos ofrece como protección a cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestras debilidades humanas. Escuchaba yo hace muy poco, volviendo a esta edad en la que mamá decide dar ese paso en fe, decide creer realmente que en una casa de oración, en esa promesa que da el Señor en Mateo 18, 2 o más reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿dónde vive el Señor? Ahí. Donde se reúnen 2 o 3 personas, ahí vive el Señor. Ahí estoy yo, dice Mateo 18, en medio de ustedes. Y si tú invitas al Señor a tu casa, ahí no puede haber 2 amos, mis hermanos. Ahí en ese lugar, todo lo que no sea de Dios va a ir saliendo, porque esa presencia del Señor va purificando a todos los que vivimos en esa casa. Hay que recordar, también les recomiendo mucho que vayan a la lectura del Evangelio de Lucas 19, cuando nuestro Señor, hermoso Jesús, se encuentra con Zaqueo, aquel hombre que estaba arriba del árbol, ¿sí? Y que llega por curiosidad, porque le habían hablado que venía alguien muy importante, que hacía cosas extraordinarias, y el hombre, que era ateo completamente, se subió arriba del árbol para conocerlo, según él, como buen político que era, ¿no? Y yo lo quiero conocer. Nuestro Señor aprovecha esos momentos de curiosidad de todos nosotros y se detiene y le dice a Zaqueo,
lo menciona por su nombre, mi Señor. Así como aquí en Natanael y Felipe, cuando estabas bajo la higuera, ahí te vi. Cuando Zaqueo decide ir por curiosidad a conocer a Jesús, el Señor ya lo estaba viendo. Cuando Mamá Luz dijo, voy a abrir mi casa de oración y lo voy a llevar también a mi casa, el Señor la estaba viendo. Y esas palabras de nuestro Señor a Zaqueo te las dice a ti mismo, mi hermano. En este momento, mi hermana, llévalo a tu casa. El Señor le dice, Zaqueo, baja pronto, porque hoy voy a quedarme en tu casa, le dice. Dice unas palabras, en el Evangelio, en la Biblia de Jerusalén, las palabras es, Zaqueo, baja pronto porque conviene, dice Jesús, que yo vaya a tu casa. Esas son las palabras. Acordémonos que la Biblia de Jerusalén es la que se apega más a las Sagradas Escrituras. Le dice, porque conviene, Zaqueo, que yo vaya a tu casa. Porque mi hermana, mi hermano, conviene que el Señor vaya a tu casa. ¿Y cómo iría en estos momentos? Bueno, hacer el esfuerzo de reunir a 2 o 3 personas. Hacen la declaración, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, ¿sí? Y Él dice, ahí estoy en medio de ustedes, ¿sí? Escuchaba hace poco que comentaban que las personas mayores, lo decía un psicólogo o psiquiatra, no recuerdo, que las personas mayores aconsejaba que se incorporen a grupos que socialicen, que el viejo solitario, decía el psicólogo o psiquiatra, vive 3 o 4 años menos, que la soledad era mala consejera. Pero no solo las personas de mayor edad, o viejos o viejas, es importante de cualquier edad. Por eso poníamos al inicio de este programa, decíamos, un testimonio de vida sin límite de edad. La edad no importa cuando tú decides dar ese paso en fe, de vivir, de orar y de servir en comunidad, sin olvidar que fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él formó una comunidad antes de empezar su vida pública, y no porque necesitara de los 12 apóstoles, era para darnos un ejemplo de cómo es necesario que vivamos nuestra vida espiritual. Y en eso de formar comunidades, nosotros que promovemos las casitas de oración, bendito sea Dios, nuestro apostolado está en varias ciudades de la República Mexicana, en varios países del mundo, en los cuales nos reunimos, oramos juntos, servimos, visitamos hospitales, como les decía, abrimos comedores y recibimos esa bendición de servir al Señor de esa manera. Otra de las cosas es recordar lo siguiente. Cualquier preocupación, la preocupación, mis hermanos, es una conversación que tienes contigo mismo sobre cosas que no puedes cambiar. Cuando te empiezas a preocupar es que tienes problemas y ahora cómo le hago y te preocupas porque no encuentras salida, porque son cosas que en la gran mayoría de los casos no sientes que no puedes cambiar, no puedes solucionar. En cambio, la oración es mis hermanos, es una conversación que tienes con Dios sobre cosas que Él sí puede cambiar. Esta reflexión nos las invita, nos las participa, nos las comparte el obispo José Ignacio Munilla, se llama él. Y es una gran verdad, ¿sí? Cuando tú oras, le hablas a Dios, le pides a Dios, le suplicas a Dios. Cuando vas a la palabra, Dios te habla a ti, mis hermanos, y habla en las comunidades, se manifiesta dentro de las comunidades. Cuando Mamá Luz inició este primer paso de verdadera fe, como les decía, el creer realmente, y cuando ella dice, yo también lo voy a llevar a mi casa, y su reflexión era, necesito que mis hijos
vayan a misa los domingos. Era su anhelo de mamá, que mis hijos vayan a misa los domingos. Porque ella comentaba, cada vez que les digo que vayan, que asisten, que se acercan a las cosas de Dios, ellos únicamente contestan, usted ore por mí, listo, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones tus hijos, mis hermanos, te han dicho lo mismo? Cuando tú tratas de involucrarlos en las cosas de Dios, te dicen, te dan una palmadita en el hombro y te dicen, ay mamá, tú ora por mí. Ay papá, sí, tú ora por mí. Sí, un día de estos. Y hasta se atreven a decirte, no, si yo con Dios me llevo muy bien, ¿sí? Y un día de estos voy, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto sobre nosotros como padres? ¿Sí? Para ojalá y se den el tiempo de ir a leerla directamente, cómo es la palabra de Dios, qué nos dice la palabra de Dios. Precisamente en 1 Timoteo 5 dice la palabra de Dios, en 1 Timoteo 5, aquellos que no se preocupan por su familia, especialmente de los que viven en su casa, es peor que los que no creen. ¿Y cómo identificamos a los ateos? ¿Cuántas personas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudios, no dicen que son ateos, se comportan como ateos, mis hermanos? No tienen interés en las cosas de Dios. No tienen tiempo, ¿sí? Y todo lo van dejando al último en la parte espiritual, porque sus prioridades son otras. Una de las prioridades que el mundo principalmente promueva y enseña es poder tener bienes, poder ser famosos, poder ser reconocidos, ser una persona triunfante en todos los sentidos. ¿Y qué hacen con el poco tiempo que les queda? Cuando les llega su momento, en la mañana en nuestra junta una hermanita, Lulú, nos compartía de un hermano de comunidad que tenía muy poco tiempo que se había incorporado a la casita de oración, algo así como cerca de 3 meses. Y de repente, caminando por la calle, le da un infarto y muere fulminado. Bendito Dios que el Señor lo rescató en los últimos días de su vida, ¿sí? Entonces, quien no se preocupa de los suyos es peor que el que no cree. ¿Y cómo es un ateo? Como les decía, por lo general el ateo empieza convencido que Dios no existe. Y como Dios no existe, pues él no va a tener ningún juicio. Y el día que le llegue la rayita de su vida, del fin de su vida, en la que ya no puede pasar, el mundo te dice, vas a descansar, ¿sí? Y Santa Madre de Dios, ¿con qué realidad se van a encontrar estos hermanos nuestros? Recordaba yo hoy en la mañana que cuando cumplió 85 años el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, le preguntaron, ¿qué certezas tiene en su vida, Santo Padre? Le dijeron. Y él dijo lo siguiente: primero, sé que Dios existe. Segundo, sé que Cristo ha resucitado. Tercero, sé que el bien de Dios es más grande que el mal que hay en este mundo. Así de sencillo. Pero fíjense que hay otra verdad que muy pocos ignoran. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que hay quienes no son ateos, sí creen que Dios exista, pero para ellos ya no hay salvación? Ave María Purísima, el demonio no es ateo. Él sabe que Dios existe, ¿sí? Y ese pecado de desobediencia es
lo que ya no le permite la salvación. Él ya no tiene otra. Y trata de llevarse a los más que puedas o que pueda a ese lugar de castigo, pero él está seguro y convencido de que Dios existe. Y su trabajo es crear en las personas la desobediencia, las envidias, las divisiones, principalmente cuando ya han dado ese paso en fe de servir al Señor, ¿sí? La misma palabra de Dios nos los enseña. Cuando son liberados, esto está en Hechos de los Apóstoles, cuando son liberados de la cárcel, el carcelero, asombrado de ver esta liberación milagrosa, pues dice, ¿qué tengo que hacer? Porque el Dios de ustedes es un Dios de poder, ¿sí? Le dice, creo que es Pedro el que le dice, cree y serás salvo tú y tu familia. Mi hermano, si tú tienes la suficiente fe para creer, y creer es estar convencidos que Dios existe, que Él nos ama, que quiere nuestra salvación, pero que no podemos ser indiferentes a lo que la palabra de Dios nos indica de qué hacer para ser salvados, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo hace mucho hincapié en la oración, en ir a la Eucaristía, la Santa Misa y el apoyo a nuestros hermanos los pobres. Él lo dice de muchas maneras. Hay en el Evangelio de San Mateo algo que las personas, la gran mayoría de las personas quieren ignorar. Ese momento en el que Jesús, nuestro Señor, dice, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, ¿sí? Entonces regreso a este momento en que Mamá Luz da ese paso en fe y empieza a, como les decía, a abrir su casa de oración, una casa de oración que dio esos frutos, mis hermanos, de cuántas casas de oración se abrieron en esas comunidades. Actualmente nuestros hermanos de Guasave, Sinaloa, tienen 6 comedores donde reciben a los hermanos. Recibir a los hermanos es recibir al Señor por amor de Dios. ¿Quieres amarlo? ¿Quieres demostrarle su amor? Pues yo no sé, creo que los que somos padres se nos facilita entender esto, ¿no? Si sabemos que un hijo o una hija está necesitada y tú vienes y me das regalos y me abrazas, bueno, a mí me daría más gusto que ayudaras a mi hija, que ayudaras a mi hijo, que lo atendieras, ¿sí? Pues nuestro Señor es ese Dios, es ese Padre amoroso, ¿sí? Que por eso nos dice, lo que hiciste por el más pequeño, a mí me lo hiciste, a mí me abrazaste, a mí me diste de comer, a mí me vestiste. Mis hermanos, ¿y qué esperamos? Que se nos acabe el tiempo. Dios, mis hermanos, nos dejó este libro santo. En el programa pasado les comentábamos lo que, en este momento no recuerdo, pero fue un santo que nos compartía y decía, la santidad de este libro es para que lo tengas abierto allí en tu recámara, allí en tu estudio, ahí en el lugar donde lo vas a consultar, porque el tenerlo abierto en sí es una protección, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuántas personas, como les decía, después de determinada edad dicen, no, pues yo ya no necesito hacer más, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles, esto está en el Evangelio de San Lucas, el Señor los había mandado de 2 en 2 a llevar la palabra de Dios, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, me muevo un poquito al último capítulo de San Marcos. En el último capítulo de San Marcos, mis hermanos, el Señor da una orden. Y no sé cuántos no se han hecho sordos, como dice San Agustín, a esa orden. Nuestro Señor Jesucristo en algunas maneras nos aconseja,
Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de San Lucas 14, cuando des un banquete, no invites a tus amigos, a tu familia, dice el Señor. Invita a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Y da gloria a Dios porque ellos no tienen con qué pagarte. Y tu recompensa, dice Jesús, la recibirás en la resurrección de los justos. Fíjate qué hermoso que hagas banquetes para tus hermanos necesitados. Porque en el momento en que se te presenten tus cuentas y te presentes ante ese juicio que vamos a tener todos, donde se va a abrir ese libro de nuestra vida que queda registrado todo lo bueno y malo, todas las omisiones. Les he comentado que un sacerdote español en una velada de adoración que tuvimos nos compartía y decía lo siguiente: oigan mis hermanos, decía creo que se llamaba José Luis, de esto hace muchos años. Él dijo, ¿sabían ustedes que la palabra de Dios nos enseña que hay pecados? Voy a hacer lo que el Padre dijo, voy a decir lo que la palabra dice, voy a compartir para que ustedes también compartan con los que ignoran estas verdades de fe. Que en muchos casos el pecado de omisión es el que te puede llevar al infierno. ¿Y qué es un pecado de omisión? Que pudiendo hacer lo bueno, decidiste no hacerlo, mi hermano. Entraste en esa pasividad, en esa flojera, en esa indiferencia. La palabra de Dios nos dice, si tienes 2 capas, da una al que no tiene. Y si tienes de comer, comparte. Nos dice, da un banquete y se te recompensará en la resurrección de los justos cuando la balanza se esté moviendo. A ver qué hiciste, ¿sí? En el libro de la Santa Misa, que le hemos hablado mucho de él, el Señor le dice a esta mística boliviana que los ángeles son los que llevan nuestras intenciones a ponerlas sobre el altar en la Santa Misa. Lo poco que nosotros le demostramos de amor al Señor, lo conocemos y le hablamos únicamente para pedirle. Nunca le decimos, Señor, te amo, ¿sí? Bueno, regreso cuando los envió en el Evangelio de San Marcos 16, al último, dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Mis hermanos, está en imperativo, es una orden. Tú no puedes decir, no, yo no puedo. ¿Qué te parece que más adelantito? Además, yo no sé. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando le dijo, Moisés, tú vas a ir a liberar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios? ¿Qué le dijo Moisés como excusa? Pero si soy tartamudo. ¿Y qué le dice Dios Padre? ¿Y quién crees que dio quién crees que dio la lengua al hombre? ¿Quién lo hace de una manera u otra? Él. Cuando el Señor te llama, mi hermano, no te llama por tus capacidades humanas. Cuando Él te llama, hace que lo que no es en ti, sea. Él no llama a personas capaces. Él llama a personas dispuestas. Por eso le dice a Natanael, cuando estabas bajo la higuera, cuando te fue a llamar Felipe, ahí te vi, ¿sí? Él conoce tus limitaciones, pero Él quiere que formes parte de su ejército. Recordar que en Fátima, cuando la Virgen se manifiesta a los pastorcitos, lo que dice es que los seres humanos, hay almas que caen al infierno como moscas, mis hermanos, porque no hay quien ore por ellas, no hay quien interceda por ellas. Y una palabra de amor, un compartir con nuestros hermanos los pobres puede hacer la diferencia en tu vida, ¿sí? Entonces, regreso un poquito a lo que les comentaba hace rato, cuando los apóstoles fueron mandados de 2 en 2,
¿sí?, a compartir la palabra de Dios, dice que ellos llegaron llenos de júbilo porque hasta los demonios se les habían rendido. ¿Y qué les dije Jesús? Esto está en el Evangelio de San Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. A ver, déjenme ver. Lo ando buscando, me interesa leerlo directamente, ¿sí? 10, 17. Dice, los 72 volvieron muy felices diciendo, Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos a ustedes. Sin embargo, dice Jesús, no se alegren porque someten a los demonios, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Mi hermano, ¿tu nombre está escrito en el cielo? ¿Sabes tú cómo se escribe tu nombre en el cielo? Precisamente en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del último juicio, para los que quieran ir a leerlo directamente, Apocalipsis 20, 11, dice lo siguiente, y esto lo tenemos que compartir y dar a conocer por el amor de Dios. Dice, después vi un trono espléndido, muy grande, dice Juan. Hay que recordar que Juan, el evangelista, nuestro Señor Jesucristo resucitado, se le manifiesta y le da a conocer en visiones a Juan el Apocalipsis, que es el libro de la esperanza, ¿sí? Cuando Juan ya era una persona de edad muy avanzada, ya era un viejito Juan, ¿sí? Pues a ese viejito nuestro Señor Jesucristo lo usó para que escribiera el último libro de la Santa Biblia, ¿sí? Y dice aquí, cuando habla del último juicio, nos comparte nuestro hermano Juan, el evangelista. Después vi un trono espléndido, muy grande, y al que se sentaba en él, cuyo aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Los muertos grandes y chicos. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Cada uno según. Fíjense que es importante, cada uno según sus obras. ¿Qué obras tienes tú, mi hermano, para presentarte a este último juicio? Añade Juan el Evangelista para cada uno de nosotros. El mar devolvió a los muertos que guardaba y la misma muerte y el lugar de los muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. En esto consiste la segunda muerte. Todos los que no se hallaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. En ese libro tú tienes la oportunidad, mientras vivas, de seguir anotando en tu favor, como dice la palabra, las buenas obras, ¿sí? Y no dejando para después lo más importante. Y la pregunta sería, ¿dónde piensas tú pasar la eternidad? Porque eternos vamos a ser todos. Nacimos para ser eternos, ¿sí? Y eternos los vamos a ser todos. Entonces, no es que si quiero o no quiero, si acepto o no acepto.
Hay un momento les comentaba hace rato precisamente el Evangelio de San Mateo, cuando en Mateo 21 el Señor está invitando a trabajar en su viña y dice: ¿y por qué están ustedes de ociosos? Porque nadie nos ha invitado. Dicen: vengan también ustedes a mi viña. El Señor, desde que tú tienes razón, te está invitando a trabajar en su viña, a ser parte de ese ejército. Les quiero decir lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios que nosotros tenemos una tenemos una casa en el cielo, ¿sí?, que nos está esperando. ¿Cuántos hermanos nuestros ignoran esto? Dice así. Es 2 de Corintios 5. Déjenme ver. Sabemos que al destruirse la casa terrenal, es este cuerpo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Una casa para siempre en los cielos. Acompañemos a nuestros difuntos que se nos han adelantado con nuestras oraciones, con nuestras misas y aún haciendo obras de misericordia a nombre de ellos. Es bueno recordar que decía Santa Bernardita de Lourdes en una ocasión que le está entrevistando un obispo. Al escuchar su testimonio, el obispo le dice: ya eres una santa, palabras más o menos. Y ella le dice: no me salga con eso, porque si usted me hace esa promoción, cuando yo esté en el purgatorio, pues ¿quién me va a sacar de ahí? Así, mis hermanos, a tus difuntos, el mejor regalo que les puedes hacer es ofrecer misas por ellos, orar por ellos, hacer obras de misericordia en su nombre. Y por eso me atrevo a decir: mamá Luz, doña Luz, mamá Luz, como te dicen tus hermanas de comunidad de Guasave, Sinaloa, Malú, como te conocemos en la familia, descansa en paz, porque ese paso en fe que iniciaste hace aproximadamente 24 años sigue dando frutos en todas estas comunidades, en esta familia que Dios te regaló y que sigue orando por tu eterno descanso. Por eso les pido que me acompañen en esta oración para ella y también para sus papás que ya partieron, para sus hijos, para sus hermanos. Mamá María de la Luz Hashimoto Rodríguez, al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Y nosotros, los que te conocimos y tuvimos la bendición de convivir contigo, vamos a seguir apoyándote con nuestras misas, nuestras oraciones y haciendo eco de tu testimonio y de tus obras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.